Imagina un sitio donde albergar absolutamente todas las dudas de todos tus clientes y usuarios en una misma página. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente al canal de Millennials Consulting. Mi nombre es Jessica Saf y el día de hoy, como ya te dije, voy a hablarte de algo súper interesante y es básicamente cómo poder crear artículos dentro de la aplicación de Success IQ. Como ya has visto en algún vídeo anterior, ya te he hablado un poquito acerca de qué es Success IQ, qué cosas podemos tener en Success IQ y, por supuesto, cuáles son las formas de comunicación que tenemos con esta maravillosa aplicación. Y una de las cosas que nosotros podemos hacer con esta aplicación básicamente es pues generar artículos, que son esas dudas frecuentes, esas preguntas que normalmente suelen hacer los clientes, pues básicamente albergarlas dentro de una misma página. El día de hoy te voy a enseñar paso a paso a cómo hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer es, obviamente, meternos dentro de nuestra página de Success IQ. Una vez dentro, simplemente lo que tenemos que hacer es darle a los tres puntitos y nos vamos a artículos, ¿vale? Existen diferentes formas de gestionar nuestros artículos. Hay formas de gestionarlo de forma que lo agreguemos directamente, que lo redactemos o que lo importemos, ¿vale? Vamos a hacer la forma de redacción. Y aquí, por ejemplo, voy a poner aquí, yo qué sé, y digital, ¿vale? Y una vez que lo tengamos, guardamos y aquí pues ya tendríamos el título. El variante de idioma en este caso sería inglés. En caso de que la referencia va a ser el idioma del inglés, ¿vale? Esta versión, por supuesto, con la versión borrador. Y aquí ya saben que nosotros dentro de CSIQ tenemos diferentes departamentos que podemos gestionar si queremos. En este caso, pues yo no voy a seleccionar ningún departamento, no es un campo que tenga que ser en principio obligatorio, pero sí que nosotros podríamos directamente pues gestionar algún tipo de información, o bien para tu usuario, o bien de forma interna, en el cual un departamento en específico lo vea, ¿vale? Entonces yo aquí, por ejemplo, voy a poner alguna información del Kit Consulting en este caso, que era la información que ya teníamos previamente copiada, ¿vale? Entonces, aquí, ¿en qué canales quiero que se aparezca? Pues quiero hacer público este artículo en sitio web, en aplicación de iOS y en aplicación de Android. Es decir, en todas estas aparecería, ¿vale? Aquí, básicamente, la categoría, si nosotros queremos clasificar este artículo para hacer la búsqueda y la gestión mucho más fácil, ¿vale? Entonces, pues nada, en este caso tendríamos lo que he dicho, si queremos seleccionar los departamentos, que en este caso voy a poner cadena D, ¿ok? Y dentro de cadena D podemos gestionar directamente las diferentes categorías que tenemos, ¿vale? Entonces, imaginemos que esta es una pregunta, yo qué sé, de portales, ¿ok? Entonces, aquí lo agregaría. Vamos a seleccionar y ponemos. Bueno, aquí podríamos bien o crear uno, que en este caso podríamos crearlo, o bien, pues, directamente decir que quiero que sea en la categoría, ¿vale? Aquí ya básicamente está habilitado para todos, ¿vale? Es decir, nosotros aquí lo que haríamos bien, estas son todas las categorías que tiene nuestra web y decimos, mira, en esta no quiero que se gestione, por ende la voy a deshabilitar y quiero que simplemente quede para el resto, ¿vale? Y así, de esta forma, lo agregaríamos. Si queremos que agregar alguna categoría específica para esto, pues lo agregaríamos. Voy a poner aquí, por ejemplo, Suicide Kit. Una vez guardado, ¿vale? Hemos agregado esta categoría de artículo. ¿Vale? Entonces ya vemos que aquí está directamente relacionada en todas las categorías. Aquí básicamente lo que hemos hecho ha sido previamente gestionar nuestra categoría, en el cual estamos viendo de agregar una categoría nueva para introducirla dentro de este artículo, ¿vale? Para que, por supuesto, la búsqueda se haga mucho más fácil. Entonces, aquí cuando gestionamos podemos o bien quitar categorías o poner subcategorías, ¿vale? Etcétera, etcétera. En este caso, yo, por ejemplo, he puesto que el departamento cadena D, por poner alguno, y, por ejemplo, seleccionaría SalesIQ, ¿vale? Le daría a publicar y ya tendríamos otro de nuestros artículos
guardado para poder responder de forma rápida, fácil y ágil a todos nuestros clientes. Y si este video te ha parecido interesante, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y por supuesto visitar nuestra página web mileniasconsulting.es. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!